con el apoyo de La Cascada, orgullosamente boliviana, y Clínica Los Andes. Red 10 presenta Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Su nombre es Pedro Sus. Hoy está con nosotros un consagradísimo crítico de cine que nos va a ayudar a recordar y a destacar a las personalidades notables del cine boliviano y que además va a compartir con los jóvenes cineastas que nos escuchan algunas pistas para mejorar la calidad de sus propuestas en el marco del tan importante rigor cinematográfico. Don Pedro Sus, es un placer que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Y espero que les sea útil, sobre todo, como bien decías, a los jóvenes que han ido olvidando de a poco la costumbre de debatir, de discutir, de hacer propuestas, porque en el laberinto digital vivimos mirándonos el ombligo, ¿no? Estamos seguros que la conversación con usted les va a dejar muchas cosas positivas y mensajes inspiradores a estos jóvenes que están en este camino. Bueno, vamos a empezar un poquito haciendo un recorrido por su vida, por su trayectoria. Me contaba usted en alguna conversación pasada que de estudiante de medicina, aspirando a convertirse en pediatra, la vida lo llevó a este mundo de la crítica cinematográfica. Bueno, como sigue ocurriendo con muchos jóvenes que no tienen la suficiente orientación vocacional en el sistema educativo, yo estaba convencidísimo, en realidad era un capricho, ¿no es cierto?, que iba a ser médico o pediatra. Y me metí a la Facultad de Medicina y empecé también a hacer política. Me contacté con un mundo distinto al que había vivido en mis años escolares, pero me fui agotando. Era muy dura la carrera de medicina en aquella época. Y además pasó una cosa terrible una noche. Un viernes en la noche, uno de los ayudantes de cátedra nos llamó a mí y a otro compañero. Él estaba a cargo de la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas y nos dijo: voy a salir a tomarme unos traguitos con unos amigos y por favor se quedan a cargo, y recién estábamos en tercer año, ¿no? Se quedan a cargo de emergencias. Y al poco rato apareció una señora desesperada con un bebé, con un niño que estaba en un estado verdaderamente lamentable y, nosotros no sabíamos muy bien qué hacer. Y mientras tratábamos de averiguar qué hacer, el niño murió. Fue un golpe durísimo que me hizo desilusionar, ¿no? Esa actitud de ese ayudante de cátedra realmente me resultó muy doloroso. Y adicionalmente, quizás haya sido también un poco un pretexto para escaparme de esa carrera que ya me estaba quedando un poco pesada. Y luego decidí ir a Buenos Aires. En Buenos Aires me incorporé al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, lo cual determinó que después del golpe de 1971 me decomisaran mi pasaporte y me impidieran volver al país. Y bueno, ahí quedé, pero en realidad yo a lo que iba a Buenos Aires es a estudiar ciencias de la comunicación. Cuando les dije a mis padres que iba a estudiar ciencias de la comunicación, casi se caen de espaldas, porque en aquella época no era una carrera conocida y nadie sabía qué diablos se estudiaba en esa carrera. Pero bueno, y adicionalmente esa carrera la hice en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y paralelamente me puse a estudiar cine en el Centro Dramático de Buenos Aires. Y en esa época Buenos Aires era una especie de centro del mejor cine universal. Había una cantidad enorme de publicaciones, revistas, cineclubes, cineartes, conocidísimos directores del cine clásico como Ingmar Bergman se hicieron famosos primero en Buenos Aires y mucho después en sus países de origen. Esta pasión por el cine, esta atracción por el séptimo arte, podría haber derivado a lo mejor en que usted sea cineasta o director de fotografía, etcétera. ¿Cómo es que se da que usted se dedique al tema de la crítica cinematográfica?
Bueno, cometí algunas películas también, ¿no? Pero bueno, en realidad, cuando estaba estudiando en el Centro Dramático de Buenos Aires, con otro compañero, decidimos separarnos y crear nuestro propio centro de arte y ensayo en un barrio de Buenos Aires, y ahí, como era acostumbrado en aquella época, decidimos vivir en comunidad y había varias personas que convivíamos ahí. Y yo me hice cargo de la parte de cine y decidimos publicar, también sacar una publicación, y lo primero que nos propusimos es hacer una publicación dedicada a Jean-Luc Godard, un nombre importantísimo de la nueva ola francesa. Vimos de un tirón todas las películas que se conseguían de Jean-Luc Godard en aquella época, y la verdad no entendí nada de ese cine porque no tenía nada que ver con el cine comercial que veíamos usualmente. De manera que la primera nota, la primera crítica que escribí sobre cine fue una larga confesión de que no había entendido nada del cine de Godard. Y así me empecé a apasionar por el análisis, por la lectura, por la crítica cinematográfica, sabiendo además que en aquella época parecía muy importante orientar al público espectador, cosa que al día de hoy ya es absolutamente imposible con la avalancha, DVDs, CDs, películas, Netflix, etcétera, etcétera. Pero en aquella época había aquí en La Paz 3 estrenos por semana con suerte, y en Buenos Aires llegarían a 8 o 9, de manera que había una posibilidad de orientar al espectador cinematográfico, de instruirlo para que tuviera una posición crítica cuando fuera al cine. Dados estos primeros pasos en Buenos Aires, en esto del mundo de la crítica cinematográfica, ¿en qué momento usted regresa a Bolivia y cómo estaba avanzado, digamos, esto de la crítica aquí en La Paz específicamente? Bueno, yo volví mediados de los años 70, junto con la que sería mi compañera durante 48 años, Norma Merlo. Volvimos en tren desde Buenos Aires porque yo estaba entrando clandestinamente al país por motivos políticos, justamente. Yo en aquella época era dirigente del Grupo Revolucionario Octubre y estaba viniendo a tratar de organizar un poco mejor ese grupo. Entonces, llegamos a La Paz y por una casualidad yo conocí a Oscar Soria, que fue uno de los guionistas, quizás el guionista más importante del cine boliviano de todos los tiempos, y él me dijo: voy a hablar con doña Amalia Gallardo, que era en ese momento jefa de espectáculos de la Alcaldía de La Paz, o sea, de la instancia encargada de calificar las películas. Además era presidenta del Centro de Orientación Cinematográfica, que era la filial boliviana de la Organización Internacional Católica de Cine. Habló con ella y ella dijo sí, que venga a trabajar conmigo aquí en el departamento de espectáculos. Una maravilla, pues, porque me pagaban por ir a ver todos los estrenos que se daban en la ciudad de La Paz. Maravilla, y esto coincidió con, digamos, una época importantísima, se puede decir, de oro del cine boliviano, ¿no es cierto? Así es, fue la época quizás más importante, aunque yo siempre he dicho que el nuestro ha sido y sigue siendo en gran medida un cine de pioneros, porque nunca ha habido, salvo algunos años en que funcionó el CONACINE adecuadamente, luego de la aprobación de la ley del cine, pero nunca hubo un apoyo estatal a la producción nacional y los directores tenían que arreglárselas como pudieran para conseguir los recursos para hacer las películas, lo cual fue una gran ventaja, mirándolo desde otro punto de vista, porque el enorme rigor de ese cine de aquellos años se debía, entre otras cosas, no solo a la conciencia de los directores sobre la importancia de su tarea cultural y política, sino también a que era carísimo hacer películas en Bolivia. No teníamos laboratorio, había que mandar a Buenos Aires las películas para revelar, lo cual suponía que había que viajar para hacer el montaje.
de manera que se cuidaba cada metro, cada toma de película con muchísimo rigor, cosa que se ha perdido con la digitalización. Don Pedro, ha sido un cuarto de siglo que usted se ha dedicado a la recuperación, a la conservación, a la difusión del material documental y cinematográfico universal y también boliviano, desde la Cinemateca Boliviana, y además trabajando arduamente en favor de la ley del cine, etcétera. Cuéntenos un poquito sobre esta etapa de su vida. Bueno, uno de los lugares al que me encantaba ir en Buenos Aires era una sala pequeña en el centro de Buenos Aires que tenía la Cinemateca Argentina. Y ahí aprendí la importancia de la preservación de la memoria audiovisual de un país, o sea, de la producción propia de un país, para la construcción de la identidad de ese país. Cuando llegué aquí, traía muy dentro de mí la idea de que era necesaria una cinemateca en Bolivia. A pesar que la producción no era muy abundante ni muy numerosa, pero igual cuando empecé a preguntar, etcétera, varios de los clásicos del cine boliviano en la época silente, ¿no es cierto? No hablo de cine mudo, sino de cine silente, porque el cine siempre ha tenido algún tipo de acompañamiento sonoro. Había los explicadores, después había orquestas o pianistas que acompañaban las proyecciones, etcétera. Bueno, y ahí me enteré que ya había habido algunas ideas, algunas iniciativas para crear un archivo de cine, una cinemateca boliviana. Y eso coincidió con mi ingreso al Departamento de Espectáculos de la Alcaldía y coincidió con el hecho de que el alcalde de La Paz era don Mario Mercado, que en su juventud había estudiado cine en Estados Unidos y fue el único boliviano que ganó un Oscar, no sé si eso se sabe, porque en aquella época había una categoría para los estudiantes de cine en los premios Oscar y él ganó cuando estaba estudiando un Oscar. Y aquí creó una productora, Proinca, una productora muy importante, así que él entendió enseguida la importancia de la Cinemateca, de crear ese archivo. Y doña Amalia, ni se diga, por supuesto, también. Y adicionalmente el padre Renzo Cota, que era en ese momento el director del cine 16 de julio, que era un cine donde se daban películas muy seleccionadas, también se sumó a la iniciativa y así en 1976 nació la Cinemateca Boliviana. Y adicionalmente, unos años después, esto es importante que se sepa también, tuve un golpe muy duro que me afirmó en esa idea de la necesidad de la preservación de la memoria audiovisual. Ocurre que en 1953, un año después de la Revolución del 9 de abril, se creó el Instituto Cinematográfico Boliviano, que fue el primer intento estatal de apoyo a la producción nacional. Después terminó desvirtuado porque se convirtió en un centro de propaganda política, básicamente, y, por ejemplo, se llegaron a hacer 176 versiones o capítulos de un noticiero boliviano que se llamaba Bolivia Hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y por alguna ocurrencia de no sé quién, en 1967, cuando se creó la televisión boliviana, se decidió cerrar el Instituto Cinematográfico, que a pesar de ese sesgo político partidista que adquirió, fue un apoyo importante para cineastas como Jorge Ruiz, Jorge Sanginés en sus inicios, Hugo Roncal también, ¿no? Bueno, repasando un poco, recordando la historia, dijimos con Carlos Mesa, que en ese momento trabajaba conmigo en la Cinemateca Boliviana, ¿dónde estarán los noticieros del Instituto Cinematográfico? Entonces fuimos a la oficina de Canal 7, que estaba en el sótano del canal en esa época, y lo único que había en el archivo, había un escritorio y un señor leyendo el periódico. Y cuando le preguntamos dónde están los noticieros bolivianos, nos miró como diciendo que no sabía de qué diablos le estábamos hablando, y empezamos a averiguar,
y nos recordamos de que, como dije, había que mandar las películas a Buenos Aires porque en aquella época los noticieros se hacían en celuloide y había que revelarlos en Buenos Aires, editarlos en Buenos Aires, y ahí había un famoso laboratorio Alex, y nos acordamos que ahí se procesaban las películas bolivianas, así que me lancé a la aventura de ir a Buenos Aires, a Laboratorios Alex, pedí una cita con el gerente y me dijo: estas son todas las notas que le hemos mandado a la gerencia de Canal 7 pidiéndole que nos pagaran un saldo que quedó, una deuda del Instituto Cinematográfico Boliviano. Pero nunca nos contestaron. Y como nosotros somos una empresa comercial, no somos un archivo de cine, hemos quemado todos esos negativos hace 3 meses. ¿Y cuánto era la deuda? Era más o menos unos $230. Así que por $230 perdimos una buena parte de la memoria audiovisual de nuestro país. Importantísima, porque ahí se reflejaba el cambio que ocurrió en el país después de la Revolución de 1952. Bueno, después fuimos encontrando por un lado y por otro lado desperdigados algunos de los noticieros, los fuimos recuperando, pero quedó confirmado que era importante llevar adelante la Cinemateca, y ahí pues estuve 20 y pico años. No fue fácil, nunca fue muy pudiente la Cinemateca, siempre tuvimos problemas económicos, problemas políticos, varias veces intentaron clausurarnos, la censura política. Bueno, ahí está la Cinemateca. Don Pedro, su legado es enorme, desde folletos que se han escrito, más de 70 folletos sobre cada ciclo de cine que se exponían en la Cinemateca, cientos y cientos de artículos de crítica cinematográfica en los principales medios escritos del país, libros sobre cine y sobre otros temas, por lo menos 5 y más de 20 años dedicado a la gestión municipal, y además está todo lo que sigue aportando siempre a sus fieles lectores que lo siguen y a la sociedad en general desde el suplemento Tendencias. ¿Queda pendiente algo, don Pedro? Muchas cosas siempre quedan pendientes. Hay que retomar la formación de los espectadores porque estamos cada vez peor, ¿no? El tema de los multicines, que todos pensábamos que iban a ser una maravilla porque nos iban a abrir el panorama del cine mundial y no solamente el del cine hegemónico, que es básicamente el que se hace en Hollywood. No es así, porque ya vemos que cada uno de los episodios de las sagas de superhéroes, que son puro negocio nomás, así como hay la comida basura, podemos decir que son cine basura, ¿no es cierto? Se dan en 5 o 6 salas al mismo tiempo, en varios horarios, mientras los estrenos bolivianos se dan con suerte en una sala, en 2 horarios por día, y por eso en los últimos años hemos tenido varios estrenos, muchos estrenos bolivianos que han estado en cartelera una semana sin que se entere nadie de que se los había estrenado, y adicionalmente se ha ido alejando el público boliviano de su cine, por el cual tenía una pasión increíble en aquellos años 60, 70, principios de los 80, y entonces hay que retomar la formación de los espectadores. En algún momento en La Paz funcionaban 12 cineclubes, hoy día a duras penas hay uno que otro que eventualmente actúa, pero bueno, incluso había uno de la propia Universidad Mayor de San Andrés que hace años ya desapareció. Entonces hay esa tarea de formación, no solamente de los directores, de los espectadores, que recobren la necesidad de verse en el espejo de las películas en lugar de mirar solamente absortos pantallas que reflejan otras realidades que nada tienen que ver con nosotros. Ese es un tema pendiente en el que hay que seguir trabajando. En general hay que trabajar en la formación crítica de los estudiantes desde el ciclo básico frente a los medios de comunicación, porque hoy no somos espectadores o no son espectadores, son consumidores
simplemente de cine. Bueno, esa es una tarea, y la otra tarea es quizás reencaminar a la Cinemateca, que en los últimos años, a mi criterio, puedo estar totalmente equivocado, pero a mi criterio se ha ido desviando un poco de las que eran sus tareas fundamentales. Cuando se daba un estreno, por ejemplo, en nuestra ciudad, no sé si nos puede contar o describir un poquito cómo se vivía un estreno, por ejemplo, en los años 60, en los 70, incluso en los 80 y 90, donde hemos tenido también un florecimiento del cine. Bueno, eran muy esperados los estrenos nacionales. La gente tenía una verdadera avidez por las películas bolivianas, y eso en varias anécdotas se puede reflejar. Cuando se estrenó en La Paz una de las películas de Jorge Sanginés, que se llamaba El coraje del pueblo, hubo un intento de prohibir la película por parte del Departamento de Espectáculos de la Alcaldía. Yo ya no estaba ahí, obviamente, y hubo una movilización enorme de gente que bloqueó calles, que salió a protestar y que obligó a que la Alcaldía levante esa suspensión y la película se estrene. Después, en un ciclo que estábamos dando en la Cinemateca dedicado a revisar la obra completa de Jorge Sanginés, la primera noche, cuando estábamos dando Ucamau, con una cola enorme de gente que además empujaba la puerta porque ya no había entradas y todos querían entrar a ver la película, la primera noche alguien abrió la ventana hacia la calle Pichincha y tiró una bomba incendiaria adentro de la Cinemateca. Menos mal, en La Paz no arde muy fácil por la sequedad y por la altura, pero igual se quemó toda la alfombra y varias de las cosas que había en el hall de ingreso, y estábamos en plena función. Estaba empezando la función inicial de ese ciclo dedicado a Jorge Sanginés. Los bomberos llegaron 2 horas después, cuando ya se había apagado el fuego, pero la sala se llenó de muchísimo humo. Le dijimos a la gente que se fuera, que le íbamos a devolver el valor de su entrada. Nadie se movió, se negaron a moverse a pesar que no se podía respirar en la sala, y tuvimos que seguir dando la película. Cuando terminó, una ovación. Claro, cuando entró la bomba la gente se asustó, pero se sintió ampliamente recompensada por la película, y esa afluencia de espectadores enorme duró durante todo ese ciclo de Jorge Sanginés. ¿Quién con mayor autoridad que Pedro Sus para identificar a los notables de la cinematografía boliviana de todos los tiempos? Vamos a empezar primero con la época silente. Usted mencionaba por lo menos 2 nombres importantísimos de ese periodo. Bueno, estaba Arturo Borda, ¿no es cierto? También Arturo Poznansky, que fue también una figura muy importante, y José María Velasco Maidana era el otro nombre fundamental de la época silente del cine boliviano, ¿no? A pesar de todas las dificultades, hicieron películas importantes, casi todas se han perdido. Tuvimos la suerte de rescatar Guara Guara de pura casualidad, porque la encontramos en el depósito de un nieto de José María Velasco Maidana, que encontró los rollos, nos llamó y nos dijo: no sé qué cosa es esta, si quieren llevársela se la llevan. Y cuando vimos que eran los negativos de Guara Guara, que no estaban editados, porque se editaba directamente los positivos en aquella época, nos las llevamos, las reconstruimos, y es de las pocas películas silentes del cine boliviano que se han podido recuperar. El resto se perdió definitivamente. Yo he sido durante muchos años miembro de la Organización Internacional de Cine, de la FIAF, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, ¿no es cierto? Así que pregunté en más de 80 archivos del mundo de colegas si había algo, y no encontramos nada. Y ahí otra constatación de cuán importante es y era tener una cinemateca. Después entramos a la época sonora, y ahí tenemos varios nombres de los pioneros. Bueno, un pionero fundamental fue Jorge Ruiz. Jorge Ruiz, que hizo una película extraordinaria que se llama Vuelve Sebastiana, que fue la primera película boliviana que ganó un premio internacional cuando la reconocieron en el Festival del Sodre en Montevideo, en Uruguay, y luego hizo varios largometrajes como La Vertiente, etcétera, y que dejó una enseñanza fundamental,
que había que mirar hacia adentro. Y ahí jugó un papel fundamental Óscar Soria, que fue el guionista que acompañó a 3 generaciones de cineastas, enseñándoles que había que tener una visión propia de la realidad del país, de sus heridas, de sus problemas, ¿no es cierto? Y una visión crítica, además, en muchos casos muy dolida. Y ese fue el caso de Jorge Ruiz cuando filmó Vuelve Sebastiana. Se fue durante muchos meses a vivir con la tribu Chipaya, que era la protagonista de la película, y vivió el cotidiano y se fue empapando del cotidiano, de esa cultura, de su cosmovisión, etcétera, y eso le permitió hacer una película no solo importante en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo. Bueno, después ya viene la carrera de Jorge Sanguinés, ¿no es cierto?, que no solamente ha sido quizás el cineasta boliviano más importante, además un teórico fundamental del cine hecho en América Latina, en nuestro país sobre todo, porque intentó rescatar la cosmovisión andina para trasladarla a la dramaturgia cinematográfica, rompiendo con los cánones del cine occidental. En sus películas como Ucamau, como Yahuarmalcu, como El coraje del pueblo, como Las banderas del amanecer, etc., la comunidad es la protagonista, no los individuos, como ocurre en la cultura aymara, o ocurría, aunque también ya está bastante contaminada en este momento, pero adicionalmente esa cosmovisión entiende que el futuro está atrás. ¿Qué quiere decir? Que del futuro hay que aprender, ¿no es cierto? Y el pasado está adelante, porque en lugar de tener una evolución lineal en la cosmovisión aymara, hay una cosmovisión circular, ¿no es cierto? La historia siempre vuelve a repetirse, siempre vuelve el pasado, lo que hace que el futuro quede atrás, ¿no es cierto? Y es un aprendizaje permanente de la vida, del contacto con la naturaleza. Es una visión totalmente alejada del homocentrismo occidental, ¿no es cierto? Porque las plantas, los animales, el medio ambiente son tan importantes como el hombre. Además, Jorge Sanguinés utilizaba actores no profesionales, a los propios comunarios de los lugares donde filmaba, alternando en algunos casos con actores de teatro, etcétera, pero los protagonistas eran protagonistas de su propia vivencia y de su propia historia. Después hay que mencionar sin duda alguna a Antonio Eguino, que fue un estudiante de cine en los Estados Unidos, estudiante de fotografía cinematográfica, que se incorporó al grupo Ucamau y fue fotógrafo de varias de las películas posteriores, y luego se volvió director impulsado por Óscar Soria. Nuevamente lo menciono, no se comete ningún exceso mencionando todas las veces que sea necesario a Óscar Soria, y bueno, ahí hicieron juntos películas importantísimas como Amargo Mar, por ejemplo. Luego vino la generación de Paolo Agassi, un cineasta italiano afincado en nuestro país, que hizo Mi socio, una película, una de las primeras películas que salió del occidente para mirar al país desintegrado desde el oriente hasta el occidente, y esa es la línea dramática básica de la película Mi socio. Y bueno, la tercera generación, casi cuarta generación, es la de Marcos Loaiza, ¿no es cierto?, que es otro nombre que merece recordarse. También el de Hugo Roncal, que fue fotógrafo asistente en varias de las películas de Jorge Ruiz. Después se volvió documentalista y hace poco se reestrenó una película que él había dejado inconclusa, que mostró que podía haber sido también un director fundamental. Y bueno, esos fueron, seguro que me estoy olvidando de algunos nombres, seguro, siempre uno comete barbaridades cuando intenta recordar las cosas, pero creo que esos son los pilares del cine clásico boliviano. Detrás de estos maestros pioneros hubieron mujeres muy interesantes y muy proactivas en el tema del cine.
Claro, como Daniel Caillé, por ejemplo, que era la esposa de Antonio Eguino, francesa ella, afincada en nuestro país, y que hizo varias películas muy interesantes con una mirada femenina, cuando eso era una rareza absoluta, no solo en Bolivia, en el mundo entero. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en cuántos Óscares han ganado mujeres y cuántos Óscares han ganado varones, nos daremos cuenta que, como en todos los otros ámbitos, ha habido una exclusión de género y que en nuestro país, por algunos prejuicios, se acentuaba todavía más. Pero bueno, hay Guarmi de Daniel Caillé, Beatriz Palacios, que fue la compañera, productora, impulsora de buena parte del cine de Jorge Sanginés, y más recientemente podríamos citar a Raquel Romero, ¿no es cierto?, que también es una persona que ha aportado lo suyo a nuestro cine con mucho rigor y con mucho talento. A partir del boom de los 90s, donde surge un fenómeno, donde se estrenan varias películas con un financiamiento particular, etcétera, se abren nuevas propuestas y hay nombres también fundamentales de esa época. Con el arribo de los soportes digitales, ¿no es cierto?, que abaratan y facilitan enormemente la producción de cine, empieza efectivamente a haber un crecimiento cuantitativo de nuestra producción que no se traducía en un similar crecimiento cualitativo. Más bien se fue perdiendo ese rigor que mencioné y como resultaba más fácil y más barato hacer películas, entonces, bueno, mucha gente empezó a hacer películas que no tenían absolutamente ningún rigor, ningún sentido, ningún trabajo dramático, ningún criterio de dirección y de manejo actoral, ¿no? Y eso fue uno de los factores que fue alejando al público boliviano de las nuevas generaciones de nuestra propia producción. Pero nombres como Juan Carlos Valdivia, por ejemplo, ¿no es cierto?, y algunos otros, Rodrigo Bellot, que es un director que no ha sido suficientemente valorado, creo, que ha hecho también un aporte interesante en esa diversificación del cine boliviano. Pero en general, como decía, hubo en esa época un crecimiento de la producción, pero se fue perdiendo el rigor, el debate, el sentido autocrítico, esa mirada hacia adentro del cine de Sanginés, de Eguino, de Ruiz, del propio Marcos Loaiza, Juan Carlos Valdivia también, ¿no es cierto? Y bueno, tuvimos en algún año 20 estrenos, cuando el promedio histórico de producción del cine boliviano era de un largometraje por año, ¿no es cierto? Bueno, y esa inflación en la producción, como digo, no se traducía en un aumento de la calidad, ni mucho menos, entre otras cosas, además porque tuvimos el fenómeno de la piratería, la televisión le quitó muchos espectadores al cine, aquí como en todo el mundo, y aquí teníamos un mercado muy pequeño que se achicó más todavía con esos fenómenos, y bueno, ahí como que el cine intentó entender que la solución para la crisis del cine boliviano, a pesar de que se había aprobado en 1991 la Ley General del Cine, se había creado el Consejo Nacional del Cine y el Fondo de Fomento Cinematográfico, que era un apoyo estatal relativamente importante para las producciones nacionales. A pesar de eso, empezó una época muy errática del cine nacional, en el cual se creía que teníamos que hacer un cine más universal, entre comillas. Eso quería decir que teníamos que imitar los temas, los géneros, las maneras narrativas del cine comercial que nos llegaba de afuera, lo cual por supuesto era una falta de criterio absoluto, porque nuestro aporte al cine universal justamente se hizo cuando tuvimos esa mirada introspectiva y ese criterio sobre nuevos estilos narrativos, etcétera, de Sanginés. Ese era nuestro verdadero aporte al cine
cine universal. Menos mal, en los últimos años parece que parte de esta nueva generación que ahora está empezando a hacer cine ha entendido eso y estamos viviendo una suerte de bucle. O sea, como dicen los aymaras, estamos volviendo al pasado, ¿no es cierto?, para avanzar hacia el futuro. Porque una sociedad que no sabe de dónde viene, difícilmente va a averiguar dónde está y mucho menos va a poder saber a dónde quiere ir. Tenemos, don Pedro, obras contemporáneas destacadas por usted y a manera de animar a la gente a que no deje de buscar estas películas, les pido nos pueda comentar por qué la gente debería conocer estos films. Por ejemplo, tenemos El ascensor del cruceño Tomás Vascopé, que se estrenó en 2009. Bueno, es una película que transcurre básicamente en un ascensor y uno se puede imaginar lo difícil que es mantener el interés de una película que transcurre en un solo ambiente y en un ambiente claustrofóbico, pero la claustrofobia es justamente el tema fundamental de Vascopé y maneja su desarrollo narrativo, su dramaturgia con mucho criterio y a pesar del encierro es una película que jamás aburre y que realmente merece la pena verse. También tenemos Atrapados en Azul, del director Luis Guaraní, que la estrenó en el 2019. Bueno, es una película que se refiere sobre todo a fenómeno de los supuestos clubes de cine en el Alto y a una generación de espectadores alteños que está perdida justamente en la búsqueda de esa identidad propia y que está absorbida por la imitación de las culturas del exterior. Y es un retrato muy duro, pero muy certero de los dilemas de esa generación que son mayormente hijos de inmigrantes que vienen del campo a la ciudad del Alto y que, bueno, aquí intentan no solamente encontrar trabajo, sino encontrar un sentido a su vida y lo cual les resulta cada vez más difícil. Es una película que realmente vale la pena ver y discutir sobre todo porque tiene muchas enseñanzas. También está El río de Juan Pablo Richter, que ha sido estrenada en el 2017. Bueno, aquí voy a mencionar varias películas al mismo tiempo, ¿no? El río de Juan Pablo Richter, Cuidando al sol de Catalina Razzini, estrenada el 2021, El gran movimiento de Quiro Russo, también estrenada el 2021, Los de abajo, que acaba de estrenarse hace poco, y Utama de Alejandro Loaiza. Bueno, Los de abajo es una obra del director tarijeño Alejandro Quiroga, y Utama de Alejandro Loaiza, estrenada también el 2022. Películas que en general han obtenido premios internacionales muy importantes, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que se ha vuelto a las enseñanzas del cine de Soria, Ruiz y Sanginés, de esa mirada hacia el interior, de esa revalorización de nuestra diversidad cultural, de esa visión crítica sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, de las heridas que no hemos terminado de resolver, de cerrar como sociedad, de los débitos que tenemos como sociedad con grupos culturales que han sido marginalizados durante años y años y que han sido considerados como un excedente humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, son películas que vuelven a esa mirada hacia adentro, a esa reflexión sobre lo mucho que todavía nos queda hacer como sociedad, y tenemos desde miradas sobre el altiplano, como en el caso de Utama, ¿no es cierto?, hasta miradas sobre el oriente boliviano, como en El río de Juan Pablo Richter. Tenemos miradas sobre la guerra del Chaco, como Fuertes, de Óscar Salazar, ¿no es cierto?, que nos muestra una visión distinta de la guerra del Chaco, más allá del patrioterismo barato. Tenemos miradas distintas sobre La Paz y sus corrientes culturales que no terminan de construir un diálogo intercultural y que chocan muchas veces, ¿no es cierto?, generando discriminación, en fin, pero son todas películas que, por suerte, lo reitero una vez más también, están volviendo a retomar los hilos conductores fundamentales del cine boliviano. Excelente, don Pedro. Y antes de despedirnos,
Quisiera traer a este estudio un nombre. Es el nombre de una actriz argentina que llegó a La Paz en el año 1975 y se convirtió en la dama del teatro. Fue esposa y compañera de Pedro Sus, fue y es una estrella. Su nombre es Norma Merlo y bueno, ella ha actuado en obras cinematográficas muy emblemáticas de nuestro cine, como Amargo Mar, Cuestión de Fe, El día en que murió el silencio, con un papel inolvidable. Entonces, para cerrar, don Pedro, nos gustaría conocer sus impresiones sobre las interpretaciones de Norma Merlo. Bueno, muchas gracias por recordar a Norma, que fue mi compañera durante casi 48 años. Una verdadera compañera de vida. La conocí, como ya comenté al iniciar la entrevista, en el Centro Dramático de Buenos Aires. Ella en esa época ya actuaba y venía de un grupo de teatro argentino muy importante que se llamó Nuevo Teatro, en el cual trabajaron personalidades fundamentales luego del teatro y del cine argentino, como Alejandra Boero o Luis Darín, ¿no es cierto? Y ahí utilizaban sobre todo las enseñanzas de un teórico ruso sobre la interpretación dramática, Stanislavski, ¿no es cierto?, que decía que para interpretar a un personaje tienes que identificarte plenamente con él, tienes que volverte, tienes que transformarte en ese personaje. Y creo que esa era la forma de interpretación que Norma, que dicho sea de paso, siempre reconoció que Bolivia le dio oportunidades que probablemente en Argentina jamás hubiera tenido, pero ese era el tipo de interpretación que ella traducía en esa fusión íntima con sus personajes, que hacía que uno creía ver revivir a esos personajes como Juana Zurduy o, no sé, Bernarda Alba, algunos de los papeles. Y por supuesto el personaje que fue el personaje más largo, más central, por decirlo de alguna manera, en El día que murió el silencio, como esa persona que es una observadora de lo que pasa en ese pueblo, cuando llega un radialista argentino, ¿no es cierto?, y empieza a utilizar la radio para divulgar los chismes que se viven en la comunidad. Y ahí se sintió muy identificada con el personaje, muy agradecida con Paolo Agassi por haberle dado ese papel cuasi protagónico, pero esa era la Norma Merlo que veíamos en el escenario, alguien que nos hacía revivir la historia, la intimidad, los dramas de los personajes que ella personificaba. Don Pedro, para cerrar, no sé si tiene algún mensaje, alguna reflexión final para cerrar este podcast. Bueno, un llamado a los espectadores, sobre todo a los jóvenes, a que vuelvan hacia el cine nacional. También hacia el teatro, hacia la cultura nacional en general, ¿no es cierto? Y que entiendan la importancia del diálogo intercultural, no de la multiculturalidad, porque todas las sociedades ahora, con el crecimiento de los medios de comunicación, son multiculturales. Ya no hay, salvo algunas tribus que todavía viven en medio de la selva, ya no hay sociedades uniculturales, todas son multiculturales. Pero nosotros tenemos pendiente ese diálogo pluricultural, intercultural que necesitamos generar. Y los jóvenes tienen un papel fundamental en esa tarea, que es además básica para definir nuestra identidad. Y un llamado también a los cineastas jóvenes para que retomemos el debate, la discusión, el diálogo, que son fundamentales pues para el desarrollo de las formas de expresión de un colectivo nacional como el boliviano. Muchísimas gracias, don Pedro. Como siempre, un placer escucharlo y aprender tanto de usted y de toda su experiencia y recorrido en este apasionante mundo del cine. Ojalá no sea la última y hasta la próxima. No, muchísimas gracias y siempre dispuesto a hablar de esta mi pasión que es el cine. Y bueno, reitero que espero que toda esta conversación realmente sirva para, aunque sea encender algunas chispitas en la hoguera cultural que se nos está apagando. Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Esta fue una producción de Red 10.
proyecto de periodismo ciudadano de Neocom SRL. Entrevista a cargo de Beatriz Villagómez Cajías. Sonido y edición, productora de audio SCAT. ¡Hasta la próxima!